Situada a unos 160 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Córdoba, en el valle de Tras la Sierra, se encuentra Villa de Pocho. Este pequeño pueblo de agricultores y ganaderos, cada 28 de abril, los criollos del lugar y de pueblos vecinos se reúnen a orilla de la capilla para conmemorar un hecho histórico ocurrido hace más de 2 siglos y que en la actualidad enorgullece a cada habitante pochano. Desde su fundación en 1573, Córdoba fue el escenario de disputa por parte de los conquistadores para someter a los pueblos, empadronarlos para el repartimiento y apropiarse de sus tierras. Sin embargo, la lucha por la emancipación no se hacía en esperar. En el año 1574 hubo levantamientos de los comechingones, calamineguas, de la región de Ongamira. Posteriormente se sumarían a las luchas en Ixchilín, San Marcos Sierra, entre otras. De estas últimas participaron aborígenes, afros y criollos. La lista continúa, pero hubo uno quien se destaca por su potencia colectiva y la victoria obtenida. En el año 1774, en los rincones de Tras la Sierra y en tiempos del Virreinato del Perú, un grupo de 300 comuneros lograban que las autoridades coloniales firmaran el 28 de abril de ese año un documento jurídico libertario. Ese petitorio, denominado Pacto de los Chañares, reconocía a los habitantes de Villa de Pocho, Salzacate, Taninga, Las Palmas, entre otras, la libertad de elegir a sus propias autoridades, sin la gobernación de ningún europeo. La rebelión se autodenominó como el Común. Para hablar del 28 de abril de 1774, un poco primero nos tenemos que ubicar cómo era en esa época lo que se llamó el Curato de Tras la Sierra. Sí. El Curato de Tras la Sierra, en el año 1774, abarcaba lo que es hoy Departamento Minas, sí, Pocho, San Alberto y San Javier.
y con una población de 2.900, 3.000 habitantes aproximadamente. Sí. En esa época el curato de Tras la Sierra tenía una intensa actividad comercial. Fundamentalmente se dedicaba a la invernada de las mulas. Por lo tanto, la gente, los hombres, se dedicaban especialmente, eran arrieros, eran troperos, todas esas actividades bien criollas eran las que se desarrollaban en todo Tras la Sierra. Sí. Por lo tanto, el sacerdote, el cura párroco, prácticamente este era su lugar, su centro, su escenario, donde se dirigía hacia las distintas capillas de Nono, San Cala, Salzacate, que ya no existe, a la antigua iglesia de Salzacate. La iglesia tenía un papel sumamente importante, claro, en lo que era el virreinato del del Perú. Junto con la iglesia, en este lugar, en esta zona, en el curato de Tras la Sierra, había dos autoridades más. Sí. La autoridad militar, Sí. con uno de los personajes de este pacto, don José de Izaza. Y desde el punto de vista político, la parte administrativa y demás, el juez pedáneo Tordesillas. Una especie como de fiscal, digamos así, del lugar. Sí, administraba. ¿Y qué pasaba? Sí. Dadas las características geográficas de la zona, toda esta parte quedaba prácticamente en soledad y se hacía y deshacía de acuerdo a estas dos autoridades. A su antojo, como quien dice. A su antojo, exactamente. A esto tenemos que sumar que en esa época, sí, estaba muy diferenciada las clases sociales. Entonces tenías los españoles, que eran unos poquitos y que eran los dueños de todo, y luego estaban todos los demás, los campesinos, los pequeños hacendados que tenían, sí, parcelas poquitillas, y los aborígenes, los criollos, todo el mestizaje.